viceministro de Medio Ambiente, hombre de Dios, amén, para que él presente un libro que está sacando en estos días, para que usted pueda escuchar lo que Dios está haciendo también. Gerardo. Dios le bendiga en esta noche, grandemente. Que Dios bendiga a nuestra nación. Amén. Primero agradecer a Dios en primer lugar por estar aquí esta noche. Yo le doy gracias a Dios por lo que hago y porque me permite hacer cada día de mi vida. Así que esté yo aquí hoy no es casualidad, no es producto de la coincidencia, es producto de la voluntad de Dios en primer lugar y de la amabilidad y la generosidad y el cariño del apóstol Vargas y su esposa, que nos invitaban a estar aquí esta noche con mi esposa. Yo tendría que agradecerle a Dios en primer lugar también por este trabajo que me ha permitido escribir. Tendría que agradecerle también a Dios y a mucha gente que el Señor ha usado para que yo escribiera este libro, que se llama Una nación con propósito. En realidad este libro surge, seguramente algunos de ustedes lo leyeron, un libro que escribió Rick Warren hace como 20 años, Una vida con propósito. ¿Quiénes leyeron el libro alguna vez? Son 40 lecciones, 40 devocionales que nos ayudan a entender por qué estamos en este planeta, por qué estamos en esta vida. Y ¿saben qué? No estamos en esta vida por nosotros mismos. No estamos en esta vida para resolver los problemas que tenemos nosotros en nuestro vientre, en nuestra casa. Estamos en esta vida para servir a los demás. Y esto es un poco, los que no lo leyeron, igual léanlo, no se queden con ese resultado. Es la conclusión de este libro, Una vida con propósito. Este hombre de Dios escribe algunos años después Una iglesia con propósito, que está dirigida a su congregación en Los Ángeles, Estados Unidos, donde él habla justamente de que la congregación, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no está para vivir su vida interior acá solamente, sino que está para influenciar, impactar en el barrio, en la ciudad, en el departamento, en la provincia, en el país. Y un poco este libro surge en esa concepción de que, bueno, yo comencé, en realidad me convertí al evangelio cerca de acá, en Manga, hace 40 y pico años. Tenía 8 años cuando conocí al Señor. Y ahí mi vida cambió, por supuesto, como la de todos nosotros. Crecí en el evangelio y a los 15 años comenzó la actividad política en Uruguay y yo dije, bueno, a mí me gusta la política, yo quiero trabajar en política, me parece que podemos servir a la sociedad a través de la política, el Señor nos puede usar allí. Y en aquel momento la pastoral tenía otra concepción. La política es una actividad mundana. Los cristianos no debemos meternos en política. Te vas a contaminar, vas a caer, te vas a apartar, te vas a enfriar. Y yo por un tiempo tuve esa situación ahí, que estaba sentado por allá atrás en el banco, medio ahí Y sin embargo, cuando viene la actividad política, vieron que muchos políticos aparecen por la iglesia a saludar, aunque no sean cristianos, igual parecen, les entra unas ganas de que oren por ellos. No sé si ha pasado. Hay líderes acá y hay pastores de diferentes lugares. A todos los candidatos les entra una gana de que oren por ellos en la iglesia, que los vean cerca de las elecciones. Y yo estaba sentado en un banquito allá atrás en la iglesia y pasaron varios políticos que yo sabía que no creían en nada, que tenían ningún tipo de temor de Dios. Y dije, yo voy a hacer política. Y ahí empecé. A los 15 años iba a la iglesia, participaba de la actividad de la iglesia y comencé a participar en política.
Durante mucho tiempo lo hice pensando que no tenía conexión. Después, da para otro día que venga con más tiempo o a una charla de jóvenes, le voy a explicar por qué entendí que todo tenía que ver con todo, que la política valía la pena si la hacía para el Señor. Y realmente es un campo misionero donde tenemos que estar los políticos. En realidad, el libro empieza por ahí. ¿Debemos los cristianos actuar en política o no? Creo que hay una imagen ahí. Creo que ya esa discusión no tiene sentido. Debemos actuar en política. Los cristianos tenemos que actuar en política. Es importante que nos inmiscuemos y que seamos ciudadanos conscientes, maduros de lo que es la actividad política, de lo que es el gobierno, de lo que va a pasar dentro de 15 días cuando haya elecciones internas. ¿Qué trasfondo hay en cada partido? ¿Qué trasfondo hay en cada programa? ¿Qué trasfondo hay en cada candidato? O sea que la discusión esa de la política, si debemos actuar en política o no, la respuesta tiene que ser sí. Tenemos que actuar en política. ¿Yo puedo pasar eso o...? Perfecto. Entonces, está bien. Está bien, no hay problema. En realidad, debemos actuar en política. El tema es cómo. Me ha pasado esto, le voy a confesar. Yo soy un bicho raro. Soy el primer diputado evangélico del Uruguay en la historia del país. Y para la gloria y para la honra del Señor, y por su gracia, no por mi mérito, no por su gracia. Pero fue algo raro, porque el país más ateo y más agnóstico de América Latina tiene un diputado evangélico, que además tuvo relevancia y salió en los medios de prensa. Y eso me llevó a que me invitaran de varios países a contar mi testimonio y a contar lo que estaba pasando acá y a tratar de explicar por qué Uruguay es tan ateo y por qué es tan agnóstico. Y eso también me llevó a estudiar. Para explicarlo, tenemos que estudiarlo. Y bueno, y ahí comencé a recorrer varios países de América Latina. Vi en estos 15 años que recorro cómo la iglesia se está levantando en todo el continente y cómo pasamos de no querer nada con la política a querer todo y de cualquier manera, que tampoco es bueno. Que los cristianos nos metamos en política es natural, es bueno, es positivo y es aconsejable. Que la iglesia mantenga la independencia de la política es muy importante. Si se mezcla la institución iglesia con el gobierno, con la política, vamos por mal camino. Tiene que ser independiente. El profeta vivía en una chocita, en una casita pobre, y eso le daba la autoridad de levantarse y decir que el rey estaba actuando mal. El profeta no vivía en la casa del rey, no comía de la comida del rey, no vivía en el palacio. Eso es importante, la iglesia independiente, con autoridad, con autoridad en su esfera espiritual para dirigir al pueblo. Entonces pasamos de no querer nada a querer todo. Es importante tener sabiduría de cómo actuar. Los cristianos tenemos que ir, la iglesia tiene que mantener la autonomía de su esfera. Lo otro que vimos, ¿por qué la iglesia latinoamericana se levanta para actuar en política? Porque hay muchos hermanos acá que ya están entusiasmados de actuar en política. Porque si una iglesia no discipula una nación, la nación discipula a la iglesia. Eso lo dijo Darrow Miller, un escritor que escribió un libro que se llama Si Jesús fuera alcalde, ¿qué haría el Señor Jesús si fuera intendente de esta ciudad o presidente de este país? Y esa frase fue lo que pasó en América Latina. Como la iglesia se encerró, el gobierno se metió en la iglesia. Y metió la ley de aborto, la ley de ideología de género, en contra de la familia, a favor de la droga. Eso pasó en Uruguay también. Con tristeza lo decimos. La iglesia estaba encerrada. Bueno, es hora de que la iglesia y los cristianos salgamos a la actividad política, al gobierno, a incidir, a influenciar. Y nos mojaban la oreja, como se dice muchas veces en el barrio, fuimos provocados, pero no solamente
nos debemos de quedar con el tema de valores. ¿Son importantes los valores? Sí. ¿Son los fundamentos los valores? Sí. Pero la iglesia tiene que hablar de todo. Y ahí hablo un poco en el libro. Y ahí voy al nombre del libro. Dios tenía un propósito con el pueblo de Israel, ¿no? ¿Se acuerdan? Dios le dio al pueblo de Israel la ley antes que un rey. Les dio la ley antes que un Estado, que una organización estatal. Y la ley, ustedes ven, seguramente conocen el Pentateuco, lo han leído, lo habrán estudiado. La ley no era la ley de los 10 mandamientos solamente para la vida espiritual o la vida moral. La ley era completa. Normas civiles, derecho de familia, derecho comercial, si podíamos cobrar usura o no, la ley, leyes ambientales, hablando del tema de recursos naturales, dejarán descansar la tierra, leyes educativas, por supuesto el derecho de familia, o sea, leyes que regulaban toda la vida de una sociedad como las leyes que regulan la vida de Uruguay. Esa era la ley de Israel, que Dios le dio a Moisés. Incluso quería hacer con Israel una nación de ejemplo para todas las demás. ¿Se acuerdan de Samuel 8? Ahí no tenían rey, tenían la ley y jueces. Juzgaban la ley cuando había diferencias. Por eso después se pervirtieron los hijos de Samuel. El pueblo quiere tener un rey como los otros pueblos para querer carros y soldados. Y Dios le dijo, ojo, si tienen un rey tienen que pagar impuestos. ¿Se acuerdan o no? Ahí empezó el IRPF, creo. O sea que realmente tenemos que escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios habla de un propósito para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. Y habla de un propósito para cada nación. Cuando en Apocalipsis comparezcamos ante el Rey de Reyes y Señores, señores, el día final, ¿cómo lo haremos? ¿Por congregaciones? ¿Lo haremos por...? ¿Cómo se presentarán? ¿Quiénes se presentarán frente al Rey? Las naciones. Cada nación tiene un propósito para el Señor. Descubramos cuál es el propósito para nuestra nación. Capaz que es el tema de alimentos. Uruguay produce somos 3,5 millones, producimos alimentos para 30 millones. Capaz que somos el proveedor de alimentos del mundo, que lo hagamos con calidad, con cuidado de los recursos naturales, con ese aprovechamiento racional del agua. El propósito de Dios para nuestro país, el propósito de Dios para América Latina, el tema del respeto del Estado de Derecho, la separación de poderes, la integración social en nuestro continente, que es un ejemplo para otros continentes, otras regiones donde están en guerra, y acá, gracias a Dios, tenemos paz que nos da el Señor. Amén. De eso trata el libro. Hay algún desarrollo sobre el tema de las normas de seguridad, un tema que nos preocupa hoy como país también, el tema de seguridad, el tema de delincuencia, el tema violencia. Ahí hay en la ley de Dios normas para ese tema, hay normas para la economía, hay normas para el desarrollo, hay normas para mejorar la convivencia en sociedad, para eliminar la corrupción tan presente en nuestro continente. Gracias a Dios Uruguay está bastante exento de muchas cosas que Latinoamérica sufre y padece. Y bueno, en realidad estamos en un tiempo de decisiones, en un tiempo en el que Dios tiene que darnos sabiduría, darnos dirección, darnos autoridad y darnos valentía para salir y enfrentar los problemas que tiene la sociedad con las recetas que hay en un libro que no es un programa de gobierno, que no es un programa de principio de un partido, que es un libro que ha marcado la historia de la humanidad porque es un libro vivo, que es la palabra de Dios. Amén. Yo traje el libro para que lo puedan disfrutar, puedan aprovechar a partir de él para seguir investigando.
Ahí nombro muchos autores que han sido importantes para mi vida y cuyos libros también me han ayudado a escribir este libro. En realidad, el Señor tiene grandes cosas para Uruguay y tiene grandes cosas para la iglesia. Cuando la iglesia se levante y entienda el rol que tiene que cumplir en la sociedad, yo sé que estamos muchas veces, yo soy miembro de la iglesia, soy miembro del cuerpo de Cristo, preocupado por mi vida espiritual y por el más allá. Pero tenemos que preocuparnos también por el más acá. Y por la gente que está allí, pasando por Avenida Mendoza, por Aparicio Saravia o por General Flores. Que le preocupa el tema de la vida, de la familia, pero le preocupa más el tema económico, social, gente que duerme en la calle, que está adicta a las drogas, que tiene problemas en su matrimonio, que tiene problemas de educación de sus hijos, de trabajo, de inseguridad. Y la iglesia tiene la verdad y tiene que compartirla. Somos puestos en este mundo, dice, como sal y como luz. Y la luz no se prende y se pone abajo de un mueble, sino que se pone en lo más alto de la habitación para que alumbre a toda. Y para que, dice la palabra, y se pone arriba para que el mundo vea sus obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos, porque nuestras obras es nuestro Padre que nos ayuda a hacerlas. Amén. Dios les bendiga ricamente.